Bailar es uno de los artes más difíciles de sobresalir, pero uno de los más gratificantes de vivir. Bienvenidos a este podcast. ¡Qué buena pregunta! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Hoy andamos de fiesta porque tenemos un invitado especial. Aquí al centro tenemos a nuestro gran Chai. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Yo sé, siempre es un placer. Para mi fortuna no es mi primera vez estar aquí en su recinto. Muchas gracias, muy agradecido por su invitación. Y bueno, nos presentamos. También a mi izquierda tenemos al buen Meni, ya se la saben. Aquí van a estar apareciendo nuevos banners con nuestros nombres. y aquí su buen servidor, el buen Paz. Y bueno, aprovechando que pudo darse la vuelta para acá nuestro buen Chai, nuestro gran hermano, amigo, primo, casi cuñado. No es cierto, no tiene. No, jugando ahí. Pero bueno, el punto es que pues se la pasa muy ocupado normalmente, yendo por aquí, yendo para allá, cerrando tratos. Pero hoy lo traemos para que nos platique una parte muy importante de su vida que a lo mejor no hemos tocado y que siento que es lo que más le apasiona y lo que más le mueve el alma al buen Chai. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la pregunta: ¿cómo poder triunfar en el mundo del baile? Bueno, pues de entrada... Sí, platícanos un poquito de tu carrera antes de contestar la pregunta. Bueno, un poquito de mi carrera como contexto. Pues bueno, yo comencé a bailar por accidente porque mi mamá era instructora de aerobics. Esos de los de James Fonda, ya no sé qué, las nuevas generaciones ya no sabrán qué es, pero era 1, 2, como de tabla gimnástica, algo que ya no existe, ya no se da mucho. ¿Pareció al Zumba o...? Ajá, tal vez evolucionó como a Zumba. Era el abuelito del Zumba. Yo creo que sí. Entonces mi mamá trabajaba en un segundo piso. Entonces, para ese entonces estábamos solitos ella y yo. Entonces ella no tenía con quién dejarme para que me cuidara. Y en el primer piso estaba un estudio de ballroom, de baile de salón. Entonces ella me aventaba así como a las 2 de la tarde y ella se subía a trabajar. Y yo me quedaba ahí como hasta las 10 de la noche. Entonces yo bailaba desde antes que tenía como que conciencia de que estuviera bailando, ¿no? Entonces pues de ahí pues tuve varios años dándole al ballroom con bailarinas que me tenían el doble de mi tamaño. Estaba así lo estudié. Y ya hasta que me di cuenta que pues cuando haces algo por bastantito tiempo pues te haces bueno, ¿no? De ahí, long story short, para no aburrirlos mucho, pues ese fue mi inicio. De ahí estudié formalmente ballet en una casa de estudios muy reconocida. De ahí me moví a contemporáneo, jazz, y por último, cuando llegué aquí a Chihuahua, estuve trabajando en varias partes. Una de las principales que fue de Danza Jazz Stage, donde tomé tumbling, hip hop, tap, jazz, telas aéreas, muchas cosas que me nutrieron mucho como bailarín. Y luego ya posteriormente entré a lo que es salsa, bachata, guabancón, rumba, pachanga y todo lo que tenga que ver con ritmos latinos y afines. Y fiesta sobre todo, ¿no? Ajá, sí. Y pues bueno, la verdad es que tu pregunta de cómo triunfar, bueno, yo me siento que yo bailo porque me encanta, ¿no? Hay muchísimo más grandes bailarines que yo, pero por seguro, especialmente en lo que me he enfocado en los últimos años, que es salsa y bachata y esos ritmos afines, que para nada yo soy un referente. Pero para mí el triunfar es porque pues es una palabra muy grande para mí, pero yo lo quiero trasladar a que es algo que me apasiona, ¿no? Por ejemplo, le puedo contar que cuando estaba en mis años de formación, de verdad que me sacó de las calles, me sacó de... Pues yo viví en un barrio crecí en un barrio muy bravo, era totalmente, pues nada glamoroso. Y sí ¿Más feo que la Rebo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y me sacó de pandillas, me sacó de drogas, me sacó de peleas, no, ahí sí me tenía que defender, pero
pero sí como que me rescató de envenenarme tal vez con lo que es la calle per se, ¿no? Aplicando el capoeira. ¡Guau! Sí, sí, sí. Bueno, pero yo sé que es una pregunta así como muy, muy fuerte, ¿no? Muy al aire y estoy muy de acuerdo en que realmente triunfar en la vida es hacer lo que amas apasionadamente, que te gusta y poder dedicarte a ello, poder tener la oportunidad de dedicarte a lo que más te gusta sin tener que, pues no sé, muchas personas tiran la toalla porque dicen, no, voy a dejar mi sueño porque para poder darle una vida segura a mi familia, para poder comer, muchos de este tipo de cosas que normalmente escuchamos. Entonces me gustaría ver, Chay, si pudieras compartirnos cuáles fueron esas grandes barreras por las que tuviste que pasar en este caminar en tu vida artística, principalmente pues yéndonos por partes de cuál fue la barrera en tu, por ejemplo, en tu familia, en tus amigos, de cuando tú les platicabas acerca de este sueño que tuviste, o cómo te nació también este sueño. Pues mira, ahí sí, con este tema, sí me das como una parte medular, porque para empezar es mi pasión, y para seguir, en cuanto a barreras, pues sí, yo creo que, bueno, yo viví algunos años aquí en Chihuahua, como 6 o 7 años, y pues falta mucho apoyo a lo que es el arte, ¿no? Entonces también hay barreras sociales por mentalidad, pero bueno, comencemos por las internas, las de la familia. Verdaderamente que pues nadie te toma en serio, ¿no? Eso sí, yo si por ahí alguien pues me ve y dice, más o menos baila, o cree que tengo algún nivel de baile, o cuando me fui a Nueva York y trabajé para una compañía profesional, eso sí les puedo decir que yo dejé todo por entrenar, porque para mí la vida es muy corta, no, somos muy efímeros, y para mí no hacer lo que amas es como que traicionarte a ti mismo. Entonces por aquellos años totalmente como que me metí de cabeza, como dicen, ¿no? Encuentra lo que te guste, deja que te mate. Y pues bueno, ahí sí les tengo que, si pudiera aconsejar a alguien, es que si de verdad amas esto, pues le dieras con todo, ¿no? Porque es una disciplina muy celosa, no hay carrera fácil, ¿no? Cualquiera, medicina, ingeniería, todas son difíciles, pero si de por sí son difíciles y si no le echas todas las ganas, hay muchísima competencia. Entonces, pues bueno, las principales barreras internas en la familia, por ejemplo, personalmente, yo solo puedo hablar de mi perspectiva, pues lamentablemente no tuve cero apoyo. Mis dos hermanos, para acabarla de rematar, son sumamente inteligentes en la cuestión académica, ¿no? De siempre promedio de 10, 9.9, 10. Y yo, el artista de la familia, pues la neta no me llamaba tanto la atención, pues tener una excelencia académica tal vez. Mi papá totalmente pues me ignoró, sí, de que no, pues no, como que no, nunca tomó esto en serio. Mi mamá fue la única que siempre me apoyó, y aunque pues que en paz descansen los dos, no alcanzó a verme como en mi punto máximo, ¿no? de la cuestión del baile, pero igual nunca fue más que un relativo artista, pero fue un buen hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Chihuahua hubo hasta maestros que me daban para abajo de que no, pues te vas a morir de hambre, estás perdiendo tu tiempo, o amistades que me dicen, no, pues quiero estudiar baile, o eso es lo que me dedico, doy clases ya. Y luego, no, pero en serio, ese es tu hobby, ¿no? ¿Qué estudias? Y verdaderamente era lo que estaba estudiando, ¿no? Y pues sí, de verdad que tienes que soportar desde que piensas que eres gay, que no hay ningún problema, ¿no? Si lo fuera, pero como que lo dan por hecho, cosa que a la larga Iba a decir uno se acostumbra, pero salud. Ahorita acostumbras. No, que a la larga eso se revierte. Por ejemplo, yo les puedo decir que fui chambelán como alrededor de 37 veces. Y luego te decía, no, es que es el que sabe bailar, ¿o por qué? Ajá, y estuve como en 50, 15 años, ya no como chambelán porque me cansé. El caso es que de verdad que fui de ser bulleado por bailar
Y cuando se dieron cuenta de que llamaba la atención y todas las niñas o adolescentes estaban alrededor de mí, pasé de ser bulleado a decirme, oye, ¿me enseñas a bailar? Porque es algo que la verdad llama mucho la atención, pues en un hombre, ¿no? El saberse mover. Fíjate que yo tengo una anécdota de que en aquellos tiempos, hace como unos 10 años, a mí me gustaba mucho una chica y pues íbamos a bares, íbamos aquí a salir por aquí por allá, y una vez ella me invitó a un bar como de baile, no me acuerdo cómo se llamaba, algo del Big Bang, el reloj, una cosa, o no me acuerdo los nombres de aquel entonces, ¿verdad? London Café, yo creo. Ándale, yo creo. Y en este café, en este bar, pues estaban todos bailando y la neta se me hacía bien chido. Y yo estaba con esta chica y me acuerdo que llegó un chavo gordito, así casi redondito, y el chavo llegó e invitó a bailar a la chica con la que yo salía. Y yo en mi ego, en mi perspectiva dije, sí, pues si ella quiere bailar, pues que baile contigo, no pasa nada, no, ni modo que me ponga celoso. Pues no, que veo que cuando ya está bailando con ella digo, no manches, este tipo se podría ligar a la chica con la que vine nomás porque sabe bailar. Y ese día me llegó la idea de, esta habilidad la tengo que aprender, esta habilidad la tengo que desarrollar porque ayuda mucho tanto en las fiestas como en tu vida social, como si vas a una relación a lo mejor ya de pareja seria. Siento que es algo muy importante. No, y deja tú, también te da mucha seguridad. O sea, realmente cuando vas a una fiesta, me ha pasado de que ves a alguien que dices, ay, se la pasa todo el tiempo en la mesa, todo el tiempo sin hacer nada de las actividades, sin convivir, y ves a alguien que no sabe bailar, o alguien que dice, bueno, yo sí sé bailar, o lo que sea, pero que está en la pista, que está intentándolo, y dice, da muchísima seguridad el eso. Yo, por ejemplo, no soy una persona que me considere que sepa bailar, pero me gusta mucho bailar. Entonces en las fiestas yo no me quedo sentado, yo digo, no, pues vamos a bailar, no sé, y le digo a la chava con la que llevo a la fiesta, o a la que me encuentro, o así, no sé bailar, pero pues X, vamos a darle, y eso da mucha seguridad, y me ha conseguido de hecho algunas citas y cosas por el estilo. Sí, si les soy muy sincero, ya aquí entre nos, francamente, pues uno no basta más que verse al espejo para ver que no soy Brad Pitt, ¿no? Pero aquí mi amigo Paz, que aparte de amigo de mi hermano, no me va a dejar mentir, todas mis novias han sido bellísimas, pero muy muy guapas, y la verdad, para empezar, mi primer novia, y si yo he tenido mujeres así tan bellísimas, yo se lo adjudico 100% al baile, porque no se lo puedo adjudicar a otra cosa más. De verdad que sí es como que un plus para las mujeres, totalmente. Y es medio gracioso, ¿no? Porque, no sé, yo me imagino que si yo le hubiera dicho a mi papá de la vieja escuela de aquel entonces, que creció con el machismo acá, el más no poder de aquel entonces, si yo le hubiera dicho, papá, quiero ser bailarín, me hubiera dicho, mijo, no le gustan las mujeres. Mijo, yo creo que me hubiera dicho algo así. Y pues no sé, siento que realmente cuando sabes bailar es todo lo contrario, como que puedes atraer más. Sí, de hecho es una realidad, y es lo que comentas también. Yo creo que en algún punto toda mi familia pensó que era gay, ¿no? Ya hasta que empezaron a verme con mujeres muy guapas, dijeron, no, a lo mejor al chile nada más le gusta bailar. Pero sí, pero de verdad, por ejemplo... O a lo mejor le gusta bailar por las chicas que van. Por ejemplo, una vez en Miami, que estaba estudiando ballet, de verdad que yo tomaba clase con 28 mujeres y éramos nada más 2 hombres. Y mujeres, pues jóvenes, muy guapas, en mallas. Sí, pues están entrenando, son atletas. Exactamente, entonces la verdad que cuando me escuchaba esa ideología, yo decía, dude, pero si te gustan las mujeres, aquí están todas. De verdad que sí, muy guapas y súper atléticas. Un saludo a todas mis compañeras bailarinas. Ahorita estamos en la ciudad de Chihuahua, a las de aquí, muy muy bellas, de verdad que sí. Fíjate que, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho y me gustaría algún tiempo entrar a alguna escuela de pole dance. ¿Por qué? Porque siento que es un buen esfuerzo, sobre todo en el abdomen, el estar haciendo eso. Pero todo el mundo me dice,
oye, ¿tienes algún problema o algo? No, o sea, me gusta el esfuerzo que haces. Por ejemplo, también fuera del contexto del baile, en los Juegos Olímpicos, los que hacen gimnasia con los aros y todo eso también. Ah, es yo como siempre que- quise ser gimnasta. Sí, o sea, también eso es como cosas que se me hacen bien chidas por el cómo moldeas el cuerpo, por todo el esfuerzo que haces y toda la gente lo El malinterpreta. Sí, sí, totalmente. Y luego ya, eso fue como que en mis inicios, ¿no? En mis años de preadolescencia, adolescencia, ya después que pues me fui para Estados Unidos a hacer unas cosas como de combate o algo así, ya si ver otro episodio van a saber de qué es. Y luego de ahí, Manny, por favor, no sé si videos. Claro que sí. Y luego de ahí me fui a Cancún a trabajar bailando. Olvídense, ya cuando entré a trabajar profesionalmente, pues obviamente ya te topas con bailarinas formadas y pues muy de Cuba, de México DF, de Monterrey. ¿Y cuál fue el proceso ahí en Cancún? Cuéntanos la historia. Yo recuerdo que estabas aquí en Chihuahua. ¿Por qué Ajá. te fuiste a Cancún? ¿Qué pasó? ¿Qué te mandó para allá? ¿Y qué hiciste allá para poder entrar a bailar profesionalmente en Cancún? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese lapso? Pues mira, ¿qué pasó? Yo venía a Estados Unidos de tener un trabajo muy fuerte, con mucha disciplina para el gobierno de los Estados Unidos. Y vine y dije, pues ya, porque eso también me gusta mucho el combate, me gusta mucho el acondicionamiento físico y todo ese rollo, pero me gusta más bailar. Entonces yo dije, no, pues ya tuve esa experiencia, regresé aquí a Chihuahua. Estuve unos semestres en ingeniería, que ahí fue donde pues me encontré con Ángel. Y me harté, yo dije, pues ¿para qué hago esto si hay gente tan pobre que lo que único que tiene es dinero, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero llenar mi corazón y hacer lo que amo. Entonces tenía como 21 años, 20 años, y me fui para Cancún y fue muy difícil. La verdad es que como dejé de bailar así todos los días con una disciplina como se debe de hacer, yo pensaba que bailaba. Entonces me hizo el favor de recibirme en su casa Héctor García, un amigo de Chihuahua que ya trabajaba ya en Cancún, y yo pensé que tenía nivel de baile, y cuando llegué allá me topé con pared así, bailarines de México DF con una super extensión, con super técnicos. Fui a 1000 audiciones, mi amigo me acompañó. Luego, ya cuando vio que no quedaba ninguna audición, pues él mismo me entrenó, me dijo dónde entrenar. Mi amiga Flor, también de Meoki, estaba por allá, buenísima bailando. Me empezó a enseñar coreografías de Michael Jackson, porque en Cocobongo se hacía en aquellos años un show de Michael Jackson. Entonces, pues tuve que reentrenar. Sí, me estuve como 2 o 3 meses para meterme al nivel, hasta que un ballet me contrató. Que allá el tipo de show, la gente no me va a dejar mentir, es mucho cabaret, ¿no? Es mucho pues show diferente a una competencia, que estás frente a unos jueces viendo tu punta, tu postura, que estés cuadrado, tu técnica. Allá es otro nivel, pero sí fue muy, o sea, llegué, yo pensé que sabía bailar, llegué y pues me aterrizaron, algo así como cuando llegué a Nueva York. De tener una cierta escuela bailando, muchos estaban bailando, pues fue un gran golpe de humildad, porque me trajeron a tierra de que, dude, si no te pones las pilas, nunca vas a trabajar de esto. Y dicho y hecho, tuve que pagar clases privadas y meterme al gimnasio otra vez, de entrenamiento de cargadas, de proyecciones, para cuidar a la bailarina, porque las bailarinas, mis respetos, mujeres, porque hacen lo que nosotros. Y a veces en tacones todavía hacen cargadas, dan una pirueta y caen en tacones. Mis respetos, la verdad que sí. Entonces fue muy difícil cuando llegué a Cancún, no les voy a mentir. Más que nada porque yo había dejado de practicar, ¿no? Como lo había hecho en mis inicios. Y luego vas a estas audiciones. ¿Y cómo fue ese momento en Cancún, la primera vez que te dijeron, sí te queremos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lo sentiste? Porque yo me imagino que ahí debe ser algo así bien chido de, no manches, por fin me van a
por fin me contrataron de lo que yo quería, de lo que me apasiona, de... No, fue increíble desde el día 1, porque para ese entonces, en serio, ya había ido como a unas entre 15 y 20 audiciones, donde, pues no, o sea, me cepillaban. Si me ven acá en otro lugar de Sudamérica, no sé, donde nos estén viendo, significa que pues te decían que no en la audición. Y cuando me dijeron que sí, todo lo recuerdo, fue en el Hotel Barceló de Riviera Maya. Fue increíble porque pasé de batallar para la renta, batallar para comer. En aquel entonces, no sé cómo sea ahorita, pero cuando entré a Barceló, me dieron housing, me dieron donde vivir, no tenía que pagar comidas y mi sueldo entraba íntegro, o sea, no gastaba ni en renta ni en comidas, y vivía en el hotel. El hotel tenía tres teatros, hacíamos show pues casi todos los días y fue increíble desde la aceptación del ballet, cuando empecé a entrenar con ellos para los shows, compañeros bailarines de Veracruz, de México DF, de Chiapas, las bailarinas de que no, mira, acabas de entrar, pero pues si quieres nos quedamos una hora más a que te saques esta coreografía. Fue una aceptación tan hermosa porque entre artistas sabemos lo duro y lo difícil que es este camino, ¿no? Entonces, al menos, como les digo, yo solo puedo hablar de mi perspectiva. He escuchado historias de terror también en Cancún que pasaron, ¿no? A mí no me tocó. En aquella audición en Barcelona que me dijeron que sí, pues cambió mi vida. De ahí me fui casi llorando del hotel. Yo vivía en Cancún, me fui de Riviera Maya a Cancún en una combi y regresé con mis 2 maletitas que tenía y empecé a vivir ahí, y de ahí me fui colocando, ¿no? No manches. Si te fijas, aquí me vas contestando algunas partes, ¿no?, de la pregunta inicial de cómo triunfar en el mundo de la música, porque nos comentabas, hice como 20 audiciones. ¿Y cuántas personas a la tercera ya están tirando la toalla? A la quinta dicen, no, es que esto está imposible, no se puede. Pero es algo de mucha perseverancia, es algo de... Y siento que, como dices, te tiene que apasionar, porque si no te apasiona, pues te dan las ganas de tirar la toalla, pero hay algo dentro de ti que te dice, este es mi camino, este es mi ser, mi espíritu, mi alma me está diciendo por aquí es, y no voy a decepcionarme a la persona más importante de mi vida, a mí mismo. No voy a decepcionar a mí mismo. Exactamente, como comentas, Paz. Tú creo, ya que nosotros, pues una relación de muchos años y muy cercana, sabes mucho de cómo pienso, y yo de verdad, hace rato en mi filosofía de vida, yo estoy de novio conmigo mismo. Yo todos los días que me levanto veo al espejo y me digo, vas a ver el gran día que te voy a dar ahorita, te voy a llevar a lugares maravillosos, te voy a llevar a convivir con personas maravillosas, y como dices eso, no decepcionarte, no traicionarte a ti mismo. Yo estoy de novio conmigo mismo hace muchos años, de llevarme a paisajes maravillosos, de hacer lo que amo, de entrenar, de tener una vida pues sana y hacer lo que me gusta, ¿no? Y me lo platicas, bueno, nos lo platicas ahorita y lo veo así como una película, así de que ya tenías dónde vivir, dónde comer, dinero, pues literalmente el dinero te sobraba porque no tenías que gastarlo en qué comer y en qué dormir, o sea, ya era para ti, para lo que quisieras hacer, y te dieron una nueva familia, por así decirlo, porque eso es lo que siento que es muy bonito del baile. No es así como un sueño aislado, sino que es algo que se vive más en equipo, con un montón de personas que están vibrando en la misma frecuencia, en el mismo sueño, en la misma sintonía, y todos luchando por lo mismo. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito más cómo fue esa convivencia de encajar con gente que soñaba lo mismo, y ahí en el... O sea, porque yo sé que estabas en el Cocobongo, ¿no? Si mal recuerdo. Después de eso. Ajá, después, eso fue ya casi al irme de Cancún, pero mi primera aceptación fue en el Hotel Barceló. Barceló, ¿qué pasó después del Hotel Barceló? ¿O qué pasó durante el Hotel Barceló? Mira, como ahí quiero aprovechar para mandar como que un mensaje contundente, y más aquí en Chihuahua, donde no me van a dejar mentir,
cualquier artista, cualquier músico, cualquier persona que se dedique al show, falta pero muchísimo apoyo, falta que te tomen en serio, falta Ay, sí. infraestructura para el arte, ¿no? Entonces, si te quiero decir a ti que estás como que dudando o no seguro de si hacerlo o no, si nadie te quiere seguir en tu sueño, tú vete solo, que en el camino te vas a encontrar con gente con el mismo sueño y va a ser maravilloso. Aunado que decías que te encuentras con personas vibrando igual, ya una vez que me aceptaron en el Hotel Barceló, fue maravilloso, ¿verdad? Que fue súper hermoso desde el día 1 que empecé la audición. Pum, me fui por mis cosas, regresé, me instalé en el área de donde nos dejan vivir. Desde el día 1 con las coreografías, fue maravilloso. Para empezar, a pesar de que la mayoría éramos mexicanos, éramos de diferentes partes del país, entonces fue enriquecerte desde la comida, desde cómo piensan, pues palabras o expresiones que no estás acostumbrado, ¿no? Y luego ya en la convivencia, pues fue algo, un círculo virtuoso era entrenar, ensayar, hacer ejercicio, comer sano, dar show y luego repetir. Entonces eso hace que te agarres un super nivel en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces era todos los días, para mí era maravilloso, en serio, que le decía de broma a mis amigos de que no les digan a los jefes, pero yo haría esto hasta gratis, o sea, Según nos dejan de pagar. sí, en serio que me pagaban, pero neta que pues me alimentaban, me daban housing y luego todavía entrenaba, tenía un gimnasio gratis y luego bailaba, pues lo que no saben, bailar es muy caro, pues a pagar por clases es muy caro, entonces bailaba también gratis, o sea, ensayaba y luego daba show y luego todavía cada quincena me pagaban dinero, entonces era maravilloso. Entonces de ahí, en ese círculo virtuoso que les cuento, ya había tenido algunos meses de preparar mi físico y mi técnica, porque eso sí, Cancún es un show, Cancún es muy usual, tienes que verte, si no mamadísimo, pues atlético, ¿no? Estético en el escenario, que es parte de lo que es ser un bailarín profesional. Y de ahí, ya cuando entré a Barceló, fue ensayar todos los días, entrenar, aumenté mi nivel de baile y luego ya después audicioné para Cocobongo, que previamente me había dicho que no y luego me aceptó. Entonces, qué padre. Cocobongo, Cancún, porque hay varios, bueno, hay en Cancún, en esa área hay dos, hay en Playa del Carmen y en Cancún, pues la ciudad downtown, ¿no? No sé si haya más ahorita, pero en aquel entonces había esos dos. Yo estuve en Cocobongo, Cancún. Y no, hombre, es uno de los shows más atractivos, creo que a nivel nacional. Es un antro famosísimo. Todos los días dábamos show a las 12 de la noche, eran 18 o 17 números. Entonces, no en todos salía yo. Hay shows donde, por ejemplo, Cristina Aguilera, y eran puras mujeres. Había otro show de telas aéreas, otro show donde salía un Spider-Man también con telas aéreas luchando con el Duende Verde. Hola. Entonces, en los números no todos los bailaba yo, pero sí estábamos cambiándonos en chingas y tras. Esa es otra cosa que no saben a los que estigmatizan a alguien que baila de que, pues no te han de gustar las mujeres. Si supieran lo que se vive en los camerinos todos los días. Imagínense bailarinas que ya de por sí tienen un cuerpazo. Es una razón por la que yo les digo a mi novia, a mí neta no me llama la atención ir a tables o lugares donde se desnudan mujeres, porque yo pasé años con mujeres bellísimas, además con mucho mejor cuerpo que luego la que te encuentras ahí. Y pues ayudándole a cambiarle, a subirles el broche. En serio, cuando eres profesional, lo haces tantas veces que pierdes el morbo totalmente, o sea, no te llama nada la atención. Rápido. Ahí ajá, ya buscas otra cosa en una mujer y el estándar de Cocobongo es de los más altos, tanto como hombres como para mujeres. Necesitas tener una cierta altura, obviamente, pues estar bien ripped, bien con bien cuadritos, marcado, verte bien en el escenario, porque la verdad, en cuestión técnica, sus coreografías no eran nada difíciles, al menos para mí, o para cualquier bailarín que haya estudiado algunos años, no era nada difícil, eran cuadros de baile muy sencillos, pero para ellos sí es muy importante la imagen, tanto como hombres como para mujeres.
Entonces imagínense todos los días con mujeres bellísimas ayudándoles a cambiarse. Todos los días entre show eran 19 números donde nos cambiábamos todo. No, hombre, para los que estigmatizan eso, en serio que pues no tienen ni la más mínima idea de lo que es convivir con mujeres tan bellas todos los días. Hack número 2, la imagen es muy importante en el mundo, al menos de los espectáculos, de los shows como platicar. Oye, me imagino que además de eso tenías el plus de la playita, de que cuando no estaban me imagino que tenían alguno que otro día libre y había fiestas y había todo el carnaval. ¿Cómo era la vida fuera de ya del trabajo allá en...? Pues teníamos un día libre y la verdad, pues gente que todavía ya no me va a dejar mentir, está la fiesta muy pesada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. Ahí consigues... tuve la oportunidad de ir a Colombia hace poco y me da mucha risa que nos decían, pregunten por lo que se ve y lo que no se ve, aquí tenemos de todo, nos decían. Con el acento colombiano que no me sale muy bien, ¿no? Pero allá en Cancún también se consigue de todo, pero de todo. Entonces, la neta, si no tienes un criterio ya bien formado, sí te puede consumir la fiesta porque, pues mira, para empezar luego aparte yo allá en Cancún entré a una carrera que fue turismo. Imagínate, ya cuando entraba a dar show, dábamos show a las 12 de la noche. Yo llegaba como a las 9:30, 10 a calentar, a cambiarme. Dábamos show, Cocobongo cierra como hasta las 5 de la mañana. Podíamos tomar lo que sea, nosotros no nos cobraban nada. Entonces, y luego cuando cierran Cocobongo, abren el Beach Club que está enseguida, entonces le podías seguir si tú querías. Entonces, la verdad, sí está una fiesta muy, muy, muy pesada. No les voy a decir que yo estuve santito todos los días, ¿no? Pero sí me limitaba, y más como bailarín, que tu cuerpo es tu templo para todos, ¿no? Pero más como bailarín, pues sí trataba de cuidarme porque pues vi gente muy talentosa que se fue al abismo por no controlar eso, ¿no? Muy, muy feo. La verdad que sí intentaba, claro que fui a la playa, claro que fui a fiestas, claro que tuve novias por allá, pero pues dentro de lo que cabe una línea pues para continuar haciendo mi profesión, ¿no? Sí, pues me imagino que muchos se perdían en drogas, en desveladas, en fiestas, en alcohol, en un montón de cosas. Quiero pensar que de seguro había algunos bailarines que de repente no llegaban a dar el show, y cómo le hacían en esos casos, así que, oye, faltó tal que anda crudo. Mira, el show... Hay que improvisar o cómo... Sí, el show se va a dar porque se va a dar. Tiene que continuar. Entonces, básicamente, ahí es un punto en el cual, como individual, como dices, que no llegan al show o llegaban en estado inconveniente, una vez te la pasaban, dos te corrían. Entonces ahí vi muchos compañeros que en serio que me los topaba después trabajando en algo pues súper ajeno a lo que estaban haciendo, que yo sabía que no era feliz, pero ya había perdido su oportunidad de estar donde nosotros estábamos al menos, ¿no? Entonces que no llegaban al show, entonces nosotros dábamos el show, para nosotros es muy fácil cubrir un lugar, o sea, ya tenemos todo montado, siempre teníamos un coreógrafo que es un head guide, entonces nos faltaba alguien, o sea, tu recorrido es para acá, cubres esta bailarina, bailas con esta y bailas con esta también, y luego pum, rematas, termina, ¿no? Y el show se daba y la gente como... eso los bailarines me van a coincidir conmigo, que tú sabes que te equivocas o tú sabes cuando falta algo, pero ya en el show, en la peda y más en Cancún, a la gente la de madre, ¿cierto? O sea, no se da cuenta y pues dábamos el show aunque faltaba uno, faltaran dos, lo que sea, ¿no? Si te fijas, acabas de dar otra frase muy importante para cómo triunfar en el baile, es tener ese verdadero enfoque para hacer tu sueño, para hacer el baile, y obviamente disfrutar de la vida, disfrutar de la fiesta, pero con el enfoque de hasta aquí, de aquí para pasando esta raya ya me estoy pasando, me estoy mamando, ya de aquí puedo arruinar mi carrera, y pues darle con todo siempre y cuando un balance, diría yo, un buen balance entre disfrutar de la vida, pero entrenar, enfocarte, darle con todo. Exactamente, yo siento que estuve en Cancún cuando debía estar en Cancún. Estoy hablando
De eso fue hace 13 años ya. Estaba súper joven. Obviamente, ahorita ya la pienso en ponerme a tomar en una fiesta porque la cruda me dura 3 días. En aquel entonces, Al día siguiente. tomaba y al día siguiente como si nada, ¿sí me explico? Con el suero, no, es por el calor. Sí, pero aún así que estaba muy muy joven y me encantaba la fiesta y me sigue encantando, pero en aquel entonces pues sí salía mucho más de fiesta, pues decía, no, ya tengo que ensayar, tengo que irme de aquí, tengo que regresar y aparte entrar a la escuela, entonces sí fui, algo que me dejó mucho mi formación en Estados Unidos es la disciplina, entonces siempre fui muy muy disciplinado. Bueno, ¿y qué pasó después del Cocobongo? ¿Fue cuando te fuiste ahí a Estados Unidos? Sí, o- me regresé a Estados Unidos. Pero, ¿cómo fue ese proceso de estás en el Cocobongo y por qué decides irte para allá? ¿O qué fue lo que pasó? Porque en aquel entonces todavía vivía pues gente de mi familia que respetaba mucho. Entonces decían, oye Fabián, la familia siempre para bien o para mal te mete muchas cosas en la cabeza. Entonces me decían, no puedes estar toda la vida ahí porque qué tal si... Y luego hubo un tiempo que traía moto allá en Cancún. ¿Qué tal si te caes de la moto y te rompes una pierna y ya no Se puedes acabó la trabajar? carrera. ¡Bailo en muletas! Entonces me decías, tienes que estudiar otra cosa. Tienes que estudiar otra cosa, que no sé qué. Y si bien ya estaba estudiando otra cosa, y aquí en Chihuahua dejé una carrera en el 6º semestre, 7º semestre, me faltaban 2, me pasé. Pero en el caso es que... pues me regresé. No te hizo falta. No me hizo falta, gracias al cielo. De hecho, nunca, ahorita que tengo mi propio negocio, nunca he utilizado ninguno de mis títulos como para pedir trabajo, gracias al cielo. El caso es que me regresé a Estados Unidos por la estabilidad y aparte porque quería estudiar otra cosa más poderosa que me dejara más dinero por consejos o bombardeo de mis familias o mis allegados, por así decirlo. ¿Y cuándo fue cuando bailaste en Nueva York? ¿Fue antes o después de lo del Cocobongo? ¿Cómo estuvo eso ahí? Eso en Nueva York fue después. Lo que pasa es que en Nueva York lo intenté en otra rama de la danza, por así decirlo, ¿no? Lo que es salsa. Ok. Entonces, Qué chido. en salsa es otro mundo. Hay gente, en serio, hay gente que salió de Bellas Artes o en algunos estudios formales como coreógrafo, como bailarín, en el cual significa que tomas técnica, que tomas manejo de escenario, hasta de teatro, ¿no? Hablo de tramoya, de cómo manejar un teatro, luces y todo eso, escenografía. Y luego denigra de pronto al salsero, porque la neta, un salsero no tiene que estudiar necesariamente ballet para ser súper cabrón, ¿no? Los que lo hacen sí tienen un nivel más allá, pero yo conozco muchísimos que tienen un súper ultra nivel y son bailarines que nunca entraron a estudios de técnica hablando de ballet, jazz, contemporáneo, o lírico o de Graham, nada, simplemente hicieron salsa toda su vida y tienen un super nivel. Entonces yo nunca había bailado salsa, pero descubrí que era una de las cosas que más me gustaba bailar. Entonces yo venía con el ego medio inflado. Ya estuve en el Cocobongo. Y otra vez un golpe de humildad, pum, nada de trabajo, nadie me hablaba, o sea, para trabajar, pues es que porque no sabía bailar. O sea, no sabía bailar salsa, la verdad, o sea, no sabía ni qué es el 1, ni qué es el 2, ni cómo entrar al tiempo, ni qué es un guaguancó, ni qué es una pachanga, ni qué es qué es la rumba, ni de dónde viene, por qué el bugaluz entra aquí y acá, los cambios de música, cómo se estructura la música de salsa, una descarga, no sabía nada. Entonces, O sea, fue empezar de nuevo. exactamente. Yo no te entendí casi nada. Y ahí fue más dramático porque Nueva York es súper caro y se me acabó el dinero en semanas. O sea, en semanas tuve que dormir en Central Park, tuve que dormir en el metro. Tuve que decidir entre tener para comer o tener para dónde dormir y decidí comer. Entonces me subía, pagaba un ticket del metro, me subía al metro y me dormía en el metro. Y hay veces que dormía en Central Park. Y Dios bendiga a la gente que ha estado en Nueva York.
a lo mejor las conoces, unas pizzas que vendían a 99 centavos por ahí por Times Square. Me salvaron la vida. Yo comía una de esas al día. A la Era un slide nada más. Y me salvaron la vida porque era todo lo que tenía. Y no, hombre, fue dificilísimo. Fue muy. Aparte, el nivel de Nueva York es otra cosa. Ahí te encuentras. Decía mi mentor que en Nueva York convive lo mejor y lo peor del mundo. Y entre lo mejor, ahí te encuentras de los mejores actores, los mejores músicos y de los mejores bailarines también. Entonces, pues me topé con pared otra vez. Sí, pues es que acá en México te llegaban los mejores de México, de los estados, pero ya en Nueva York me imagino que llega gente de todos los países del mundo, así como... Sí, totalmente. A ver, con lo que platicas precisamente en Nueva York me entró una duda. Dices, por ejemplo, cambias de rubro, cambias de... Pues sí, de ambiente, de lo que es aquí en México a intentarlo allá. ¿Cuáles son los retos con los que te topaste en todo el proceso? O sea, desde el que inicias al baile hasta que estás allá en Nueva York. ¿Y cuáles son los retos para alguien de este rubro que se quiere dedicar al baile, que se quiere dedicar a todo esto? ¿Para llegar a Nueva York? Para llegar a Nueva York, exactamente. Pues mira, para mí fue muy doblemente difícil porque yo no conocía a nadie. Sí, como es el caso de muchos, ¿no? Pero la verdad es que a los que batallaban menos eran los que conocían ya a alguien ahí, ¿no? Yo llegué en ceros, lo cual da mucho miedo y lo cual frena a muchos, pero pues se puede. Entonces, de entrada, lo que me ayudó mucho a mí es que yo para ese entonces ya había terminado una carrera para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ya tenía una formación de acondicionamiento físico que tenía una validez Sí. al nivel nacional de los Estados Unidos muy muy fuerte. Entonces que era reconocida incluso para cuerpos de bailarines y cuerpos de ballet, porque era una formación pues de muy top para el gobierno de Estados Unidos. Eso fue lo que me ayudó. Pero te encuentras con, por ejemplo, yo de renta pagaba $1,600 por mes. Okay. Y tenía 2 roommates que cada uno pagaba $1,600. Entonces era carísimo. Eso ya fue el último, no, pero al principio yo rentaba un cuarto con una familia dominicana en el Bronx que me hizo el favor de rentarme un cuarto y pagaba aún así $800 al mes por un cuarto. Que esto es una mansión al cuarto donde yo dormía, porque era casi un closet, ¿te das cuenta? La madre. Sí, y eso me costaba $800. Entonces yo creo que la renta es lo que más te consume. Y ya de ahí, pues las clases. Yo, para tener un poco más de nivel y poner más nivel de los de Nueva York, pagaba una mensualidad en una escuela que se llama Broadway Dance Center School, que todavía por ahí debe estar mi registro, porque nunca lo quitan. Y esa escuela me ayudó mucho porque tenía en aquel entonces un grupo de Facebook donde era privado, donde ponía necesito roommate, o ahí ponían toda la información para audiciones. Pero las clases son muy caras. Entonces, yo que no tenía, al menos yo que no tenía el nivel como para competir con los de allá, tuve que pagar esas clases. Y luego, por ejemplo, cuando quise hacer lo de salsa, gracias al cielo me tocó todavía entrenar con Eddie Torres, papá, que fue el que creó la salsa, para ponerse en perspectiva. Fue el que le dio los nombres a los pasos de salsa que hacemos hoy en día. De crossbar lead, de esto, que lo otro. Me tocó, al tiempo después, me quedé entrenando con su hijo, porque hubo un tiempo que me dijo, yo ya no tengo nada que enseñarte, vete con mi hijo que se encarga de los jóvenes, y me tocó ir a su casa. Tiene un libro como así, de pasos de salsa escritos con nombres. Entonces, él fue el que la creó, la salsa en 2 en Nueva York, la salsa en Nueva York es enorme. Entonces, tomé clases con Eddie Torres, papá, con su hijo, después en el Bronx, que era de donde yo vivía y donde yo conozco más, porque yo estuve ahí años atrás.
la escuela que es multicampeona mundial está en el Bronx de Nueva York, que se llama Yamule, que ahí estuve en un servidor. Entonces, pero las clases son muy, muy caras. O sea, desde yo allá nunca tuve carro porque no lo ocupaba, pero traía una Metrocard para el carro, para el metro, para el subterráneo por mes, y es muy caro. O sea, si no trabajas en nada, no te puedes mover. Eso es lo principal, ¿no? Estabilizarte para poder entrenar o para poder ir a bailar. Eso es al principio, yo creo, como en todos lados, pero en Nueva York, al ser tan caro, lo hace como 10 veces más difícil, yo creo. La del metro se pagaba por mes, entonces más o menos como cuánto era. Si vives ahí, más o menos que te acuerdas. mira, no necesariamente la tienes que pagar por mes. Se puede pagar por ticket, Ajá. por semana y por mes. En aquel entonces era así. Y yo la pagaba por mes, por economía, Sí. porque yo sí vivía ahí. Entonces yo lo utilizaba todos los días. Pero hay gente que va de vacaciones, pues ¿para qué va a pagar un mes? Pues Una pagar semana. ¿Sí me explico? Entonces, Eran pero- como $100 o más o cantidades más grandes. no era tanto, pero a lo mejor mi situación era tan precaria que Era difícil. que era difícil. A lo mejor era por todo el mes, eran como $45 o $40 por ahí. Y ya con eso te puedas mover las líneas que tú quisieras del metro. Ilimitadamente todo el mes. ¡Uy! Hijo, ya salías del metro, Nel. Te digo que dormía en el metro, realmente, que es horrible, ¿verdad? Y para los que se pregunten, ¿no? Porque cuando cuento esta historia me preguntan, ay, sí, dormiste en el metro, ¿y cómo lo hacías para bañarte, para ir a audiciones? E inteligentemente pagué una membership de un gym que tenía regaderas. Eso es todo. Entonces dormía en el metro, Y lo ibas al. y luego, aparte de que me ejercitaba ahí, pues ahí me bañaba. Y ya. Hacks de vida. Sí. Bueno, si se fijan, vamos recapitulando todo. Una de las cosas importantes que nos ha compartido el buen Chay para triunfar en el baile es: tienes que estar constantemente entrenando en tu rubro, tienes que estar bailando. Si se fijan, cuando él se pasó al mundo de la salsa, tuvo que estar otra vez en clases, tuvo que andar entrenando otra vez constantemente. El mundo eran más pasos, e incluso cuando alcanzó el nivel que sintió más alto con su mentor, tuvo que cambiar hacia el otro maestro, el hijo, y siguió entrenando y entrenando. Entonces es algo muy difícil. Y como pueden ver, en Estados Unidos, siento que esta es opinión mía muy personal, pero siento que allá importan mucho las certificaciones, los títulos. A veces yo, hasta cotorreando con mi familia, digo de que no, es que si quieres dedicarte a ser barrendero en Estados Unidos, necesitas tu título de barrendero, porque si no, no te contratan. A lo mejor me voy muy exagerado, pero normalmente así es para ser un técnico o jardinero o un montón de cosas. Es muy importante tus certificaciones. Entonces siento que fue muy bueno las certificaciones que ya traía el buen Chay, de condicionamiento físico, de todo este tipo de cosas, que le ayudaron a que pudiera dar los siguientes pasos. Y pues la vida es muy cara allá. $1,600, si mal recuerdo, dijiste, de la renta del mes, que vienen siendo como unos... En aquel entonces, que el dólar estaba más caro, yo creo eran como unos 35,000 pesos al mes. Sí. Normalmente aquí las rentas se les hace caro una casa 5,000 pesos al mes, y es toda la casa. Allá era un cuartito por 35,000 pesos al mes, porque me imagino que era el depa. Pero ¿tenías cuántos roomies? Cuando pagaba los 1,600, ya era un lugar más decente, porque ya fue un lugar que fue en la isla de Manhattan. Y Ok. era en Washington Heights, al norte de Manhattan, por los que lo conocen por allá. Y era un piso 62, y era todo el piso. Entonces, o sea, todo el piso era de nosotros. El elevador llegaba ahí y todo era para nosotros. Y sí estaba grande, la verdad. Sí, eran 3 cuartos y 2 baños. Una cámara principal y los 2 cuartos. Entonces estaba más decente. Pero me imagino que ya llegaste después de que te aceptaron en algún lugar, ¿o? Ah, claro, sí. Sí. ¿Dónde te aceptaron, o cómo estuvo esa primera entrevista ganadora de primera audición, pues, allá en Nueva York? ¿Qué fue ahí? Híjole, eso no sé si contarlo porque... ¿Estuvo muy pesado o qué?
Es que Me caí en la audición. eso muy poca gente lo sabe, la verdad, porque es que como bailarín nada más cuenta las ganadas, lo glamoroso, ¿no? De que, como ejemplo, que estudié acá, que bailé acá, que entrené con aquel, que entrené en Yamulé, en esta escuela. Pero la verdad, bueno, le voy a contar nada Si más. te quieres abrir, no hay problema si no hay. Nada más porque son ustedes, pero francamente, cuando estaba entrenando en esa escuela que se llama Broadway Dance Center School, abrieron unas audiciones para un festival de primavera. Me imaginé el conjunto primavera. No, hombre, bueno, fuera. Entonces yo fui a audicionar y era unos pasos de ballet muy sencillos. Sí, llené eso de sha, bla, bla, bla. Entonces, como era un musical. Sí. Entonces, pero era especialmente la primavera. Entonces lo bueno es que necesitaban muchos. Entonces fue la primera vez que quedé en una audición que me salvó la vida. Sí, pues ya te dio para comer y para dormir. Sí, porque como era un musical y en Nueva York era toda la temporada. Entonces, de entrada ya tenía trabajo fijo, una entrada fija y no era poquito, o sea, eran como $500 por semana, algo así. Entonces, que para mí era un dineral, ¿no? En aquel entonces. Pero aquel primer papel que me gané en ese festival de primavera era yo un tomate. Y pensé algo si eres una flor, un árbol. Entonces era un unitardo totalmente, mallas rojas pegadas así, todo hasta la cabeza así. Y luego me ponía una pequeña botarga de tomate. Y luego salía brincando así. Lo cual es muy vergonzoso para mí porque, como digo, ¿no? El ego de un bailarín lamentablemente Es alto. es muy alto y es algo que he tenido que he aprendido, gracias a Dios, que me he tocado con grandes bailarines que son las personas más humildes y las personas que no han ganado nada en su puta vida son las personas que más creídas. Entonces yo me queda muy claro que cuando un bailarín piensa que no tiene nada que aprender o nunca tomar clases es cuando ya empieza tu declive. Y yo siempre he luchado por mantenerme en clases, mantenerme activo y nunca que se me super ultra suba, ¿no? Como se da en algunos casos. Entonces, pero sí, verdaderamente ese fue mi primer papel que me gané en un musical. Era yo un tomate. Pero era el mejor pinche Pero el tomate mejor de pinche- todo. Un pinche tomate con unas piernotas. Entonces, pues sí, ese fue mi primer papel que me rescató. Porque en ese entonces, para ese entonces ya se me había acabado el dinero, no tenía dónde vivir. En el grupo donde estaban todos los bailarines, en el grupo privado, pues sí había gente que necesitaba roommates, pero pues necesitaba yo dinero para pagarle a ellos, Sí. ¿no? Entonces me acuerdo que les dije, ¿sabes qué? Me van a pagar por primera vez hasta dentro de una semana, no tengo dinero, pero te lo prometo que te lo pago. Y me aceptaron, o sea, fue los primeros roommates que tuve. Entonces, Me imagino que hasta lloraste en tu cuarto después de que en tu cama hacías sola. sí, no, es que se los cuento muy fácil, pero por ejemplo, Pero vivirlo fue... cuando dormí en Central Park y todo eso, pues es bien triste, hermano. Sí te replanteas tu vida, así de que, chingado, ¿no? Tendría razón mi tío misógino que la estoy cagando. Pero ya cuando lo logras, o sea, a la verga, yo gano en una semana lo que tú ganas en un mes. Y haciendo lo que amo. Entonces, pero sí, cuando fue esa primera audición, ese primer llamado, que no estaba bailando algo que a mí me gustaba, que dentro del gremio interno, al menos de allá, se les llama prostituirte cuando estás trabajando en algo. Sí, en la música también lo usamos cuando estás en Ajá. un versátil y te gusta el rock o cosas así, o te Exacto. cambias a los norteños o los cumbiancheros y eres rockero de corazón y Exactamente, porque es lo que se está dando de comer, ¿no? Entonces no era para nada lo que me gustaba, lo que yo buscaba en la ciudad de Nueva York, pero fue algo que tuve que aceptar y fue mi pie a después entrenar donde yo quería, como yo quería. Me acuerdo que ahorita que dijiste que para trabajar allá en Estados Unidos necesitas una certificación de todo, me acuerdo que después fui bartender allá.
pero allá no puedes llegar así de que, yo he preparado tragos. Tuve que hacer un curso de mixología. Y ya después, para poder bailar, yo trabajaba de bartender después de que me certifiqué. Que salía de la escuela todos los días bien pedo porque tenía que probar todo tenía que probar todos los tragos para ver si me habían quedado bien, ¿no? Un Long Island Iced Tea que tiene un putero de alcohol y, según yo sabe bien, pero ya no sé porque estoy medio pedo. Sí, ya no sé, yo me acuerdo de volverme a mi casa de esa certificación todos los días bien pedo. Entonces el caso es que me hice bartender y que trabajaba jueves, viernes y sábado en la noche. Y sacaba $1,000 diarios de propina. Hola, Nueva York bendito. Ajá, sacaba $1,000 diarios en jueves, viernes y en sábado sacaba poquito más, a veces como $1,400. Y de ahí pagaba mis clases y me encantaba ese trabajo porque tenía toda la semana para bailar. Esa fue mi tirada. Qué pro. Fines de semana y... Sí, pero ese trabajo pues fue gracias a un amigo que me dijo, no, pues mira, yo fui a esta escuela y luego me jalan para eventos privados, donde Cuerándose tu amigo. Ay, no te creas. donde preparas tragos, gente de Manhattan, de Wall Street, que te da muy buena propina. Y yo dije, wow, o sea, y nada más trabajo anoche, sí, y ya, y agarré ese trabajo y todo el resto de la semana, incluso los días que trabajaba, pues entrenaba, como te digo, en el Bronx, que es donde está Yamulé, trabajaba con Eddie Torres, con el que creó la salsa, es una leyenda en vida él, igual como su hijo, y fue muy bonito. Y después de eso, ¿qué ocurrió? ¿A dónde te fuiste y ahora sí el baile y ahora sí a lo que te gustaba? ¿O qué pasó después? No, en aquel entonces... Se acabó la temporada del tomate y ¿qué pasó con el tomate? De ahí sí cumplí con el contrato de lo que fue esa season de ese musical y empecé a entrenar salsa y luego entré a trabajar como preparador físico a un ballet profesional que yo me encargaba de su régimen alimenticio y de sus ejercicios porque también estaba certificado en eso. Y tomaba clases ahí y luego fue aparte que trabajaba como preparador físico, ya entré como bailarina al ballet de ese lugar, entonces ahí me ayudó a otra vez como empezar de cero y empezar a construirme y luego empecé a tomar clases de salsa que era trabajaba en una compañía que se llama Salsa Nation creo y pues empecé a por primera vez dar mis primeros pininos en salsa, ¿no? Que era lo que yo quería que descubrí después que era de las cosas que más me llenaba bailar salsa y bachata y esas cosas. Bueno, recapitulando para los que nos escuchan, utilizar todas las herramientas posibles que tienes para que puedan ayudar a tu sueño. Si se fijaron, mixología, todo este tipo de cosas, pero siempre enfocado en tu sueño de que pueda tener tiempo para poder enfocarme, para entrenar en mi baile, porque lo dijo con una gran mentalidad de trabajaba nomás los fines de semana de esto para poder obtener los recursos, para poder hacer esto, hacía contactos, hacía amigos y me podía seguir entrenando, seguirme dándole todo con toda la fuerza. Y luego la escuela, me imagino que también, como dijo al inicio, es más fácil cuando tienes contactos, pero fue ganándose los contactos. No es necesario que inicies con contactos, pero si tú tienes la actitud, la disciplina y las ganas, esas mismas personas las vas a ir conociendo y esas mismas personas te van a ir recomendando para que puedas ir creciendo en el rubro e ir haciendo lo que a ti te gusta. Después de eso, ¿te tocó ya bailar en otra cosa o...? No, pues estoy sirviendo en esa compañía y estaba súper ultra gusto, tomando clases de salsa, aumentando mi nivel, trabajaba en esta compañía. Hay una técnica de Graham que para ustedes no se va a significar nada, pero para mí y para muchos bailarines es de las mayores técnicas de baile. También tomaba clases de eso y ya después cuando estaba todo estable, comenzó la pandemia. Comenzó la pandemia y todo el show business se cerró de un día para otro así.
de un día para otro, nada. Había todo que queda en Nueva York, que estuvo horrible, no sé si se acuerden, pero se cerró la ciudad al punto de que si te veían caminando por la ciudad, la policía te decía, si no eres esencial, o sea, casi te arrestaban, o sea, eran muy duros, hubo muchísimos muertos. Y el caso es que se cerró y el show business peor, tanto mi trabajo como bartender como bailarín. Y luego, pues, ya ven que en ese entonces decían, no, pues va a durar la cuarentena. No, que 3 meses, ¿no? Yo estuve aguantando todo lo que pude, pero ya cuando la ciudad, el vivir ahí, empezó a tocar mis ahorros, pues ya pues no había para cuándo acabarse la pandemia. Entonces, pues ahí tuve que tomar otras decisiones. Volví a trabajar para el gobierno de Estados Unidos y ya pues, lo demás es historia, ¿no? Y más que en Nueva York, me imagino. Si aquí se puso feo en las ciudades grandes, me imagino que en Nueva York que transitaba gente de todo el mundo, así es lo más común ahí de todos los países. Me imagino que la pandemia afectó mucho más que en cualquier otro lado. Bien fuerte. Pero bueno, gracias por compartirnos, Chay, toda esta historia, todo tu trayecto. A lo mejor muchas personas, porque a mí me tocó escuchar a algunos y me tocó que tú me contaras de muchas personas que cuando estabas iniciando, primero te tiraron mucha tierra, pero ya cuando estabas en Nueva York me acuerdo que decían, no, es que lo respeto un chorro, lo admiro, es mega genial, baila muy bien y todo. Y no, de seguro alguno también te habló de, no, yo siempre estuve para ti, ayúdame para yo irme allá contigo. Sí, definitivamente sí pasó. Y luego, pues cuando se dan cuenta que, por ejemplo, cuando yo viví en Nueva York, que, por ejemplo, a ti y a tu hermano siempre los invité, pero nunca fueron. Pero yo recibí muchos amigos, incluso de aquí de Chihuahua, allá. Pero cuando te ven bailando y cuando te ven, por ejemplo, otra vez, a lo mejor ustedes no va a significar nada, pero cuando me veían en videos con Eddie Torres Jr. bailando, que es un referente a nivel mundial de la salsa, pues sí me llegaron un resto de mensajes de que no, que no manches, que padre, que gente que la verdad en otra época pues me había tirado tierra, ¿sí explico? Y mira, yo no juzgo, la verdad es que yo soy una persona que siempre se mantiene en el lado, the bright side of the moon, ¿no? En el lado positivo. Y pues, pero sí me pasó gente que nunca creyó en mí, es más, que me tiraba mala onda, aquí en Chihuahua y en otros lugares. Cuando me vieron allá, pues sí, pues es algo que impacta, ¿no? Nueva York es un referente a nivel mundial en muchas áreas y no, para el baile no se diga, ¿no? Entonces, pero más que nada, a mí me gustaría tomar un poquito de tiempo para resaltar la gente que sí me apoyó. Y ahorita que estamos en Chihuahua, me gustaría tomar, entre paréntesis, por ejemplo, mandar un abrazo y un agradecimiento especial a Paola Murga de Ballet Concierto, que yo estudié ballet con ella aquí. Una super escuela de ballet, para mí de las mejores, y nunca me cobró ni un 5. O sea, me becó totalmente. Así como un agradecimiento especial a la escuela donde alguna vez di clases de salsa también, pero también fui estudiante en The Ansa Jazz Stage Chihuahua, a Sandy, Lily y Angie, que también me becaron completamente. Ahí tomé clases de tap, de jazz, de tumbling, de hip hop, de telas aéreas, de tango. Nunca me cobraron ni un 5 y siempre me apoyaron. Y la verdad es que fue una parte importante de mi formación. Y como tú dices, hay veces que utilizas de todas tus herramientas y sin duda al momento de audicionar, en otra parte, los bailarines se notaba que yo tenía escuela de otra cosa, ¿no? De jazz, de ballet. Tal vez no fuera un bailarín clásico, pero tenía una línea, una presencia escénica que me la dieron el conjunto de todas las clases que tuvieron. Y aquí en Chihuahua, yo puedo decirles que fue gran parte de mi formación y siempre los tengo en un lugar muy especial en mi corazón. Y con esto que acabas de decir, Chay, primeramente decir, todos los que seguimos nuestros sueños, los que seguimos nuestro corazón, nos llaman locos. Dicen,
tontos, locos, que hacemos cosas absurdas para la mayoría de la gente. Pero cuando ya se logra el sueño, cuando puedes triunfar de alguna u otra manera, cuando llegaste a Nueva York, te cambian el pronombre, te cambian la manera de decirte loco y ahora te dicen, eres un genio. Eres un genio, o sea, si es la gente medio doble cara en algún sentido, que primero te dicen loco y luego, por ejemplo, estos hermanos Bright que inventaron el primer aeroplano, la primera avioneta, me imagino que les han de haber tirado un chorro de mierda, un chorro de mala leña, así de estos locos creen que van a volar como los pájaros, y ya cuando estuvieron en el aire así como, este tipo es mi ídolo, lo logró. Entonces es una gran frase que se nos debe quedar a todos marcados. Nos llaman locos, pero después de eso nos llaman genios. Y lo segundo que comentó Chai, seamos agradecidos siempre. El agradecimiento es una fuerza súper importante en todos los sueños. Todo lo que das en algún momento se regresa. Todas esas personas que ayudaron a Chai, yo sé que en algún momento fueron ayudadas también para crecer, y así mutuamente. Cuando tú cambias tu mentalidad de no competencia, sino de todos vamos a ganar, todos vamos a ayudarnos, es cuando pasan cosas asombrosas, milagros super mega geniales. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Chai, no sé, si te preguntaran, si te dijeran, tienes un minuto para decirle a las personas que les encanta el baile, que lo aman, ¿qué cosas les dirías con este minuto para que se lancen a su sueño? En este minuto pues le diría que escuchen solamente a su corazón. Cuando uno es artista toda la vida, lo ejerzas o no. Entonces no puedes engañarte a ti mismo, que te seas fiel a ti mismo, pero que lo hagas. Si lo vas a hacer, lo hagas con todo el corazón, con todas tus ganas, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Yo en aquel entonces, por ejemplo, cuando estudié salsa, yo desayunaba, comía y cenaba salsa. La estructura musical, practicaba todo el día. Que lo hagas con todo el corazón, que no te escuches nada más que a ti, porque si le das entrada a una pequeña duda, o se te va a pasar el tiempo de preparación, se te va a pasar juventud, se te va a pasar fuerza, y diría que pues le echarás todas las ganas del mundo, que lo hicieras con todo tu corazón, y de verdad que quien hace lo que ama está destinado a tener éxito. De verdad que sí, porque no hay carrera fácil. Medicina es difícil, ingeniería es difícil, ser policía es difícil, cualquier profesión es difícil. Entonces lo que lo hace llevadera es que tengas pasión por ella. No, yo, como les dije ahorita en algún tiempo, de que yo podría hacer esto hasta gratis y sería feliz. Entonces llegar a ese punto de que ya no es un trabajo para ti, entonces entras a un círculo virtuoso, lucha por llegar a ese punto. Que no es fácil, ninguna carrera es fácil, pero esto te gusta, esto te apasiona, dalo todo por ello. Manny, no sé si quisieras compartir algo más ya antes de terminar el capítulo. Sí, pero no te creas. Bueno, nos vemos a la próxima. Sí, pero nada más a los que nos siguen en Patreon. No, ¿verdad? No, la verdad, gracias por compartir me siento así como que acabo de desbloquear un nuevo nivel de conocimiento en la vida de Shai. Y te lo he dicho varias veces y lo reitero aquí enfrente de la cámara. Es una de las personas más talentosas que conozco, es una de las personas que admiro muchísimo. Es mi hermano del alma. Y es una de las personas que digo, wow, o sea, ya lo decíamos en capítulos anteriores, no podemos ponernos en el plan de víctimas, no podemos ponernos en el plan de yo no lo puedo lograr. Siempre se puede lograr, ya lo vimos, se puede batallar muchísimo, hay que pelear contra 1000 cosas, pero seguir los sueños es lo mejor que puede haber en el mundo. Seguir los sueños es como que lo máximo, y más cuando haces lo que te apasiona, cuando haces lo que te encanta, es lo mejor y es la mejor satisfacción. Entonces, carnal, muchas gracias por compartirnos un poquito más de tu vida. Ya eres parte de Qué Buena Pregunta, ya eres otro miembro más, el cuarto miembro de Qué Buena Pregunta.
Y muchas gracias por compartirnos esto, porque realmente cada vez que te escucho en el podcast, cada vez que te escucho fuera, cada vez que conozco un poco más de tu vida, me motivo mucho a seguir mis sueños, a seguir las cosas que amo, a dedicar el mayor esfuerzo, y me doy cuenta que realmente cada segundo vale, y cada segundo desperdiciado, pues híjole, es algo que perdemos para siempre. Entonces, cada segundo que dedicamos a las cosas que amamos es algo que nos va a valer muchísimo más que todo lo que hayamos hecho en la vida. Entonces, estamos aquí pocos años, estamos aquí una ráfaga a comparación de la historia de la humanidad, y realmente lo que va a valer, lo que vamos a dejar, es el haber hecho lo que amamos y el haber hecho pues, eso. O sea, es como que nuestra forma de perseverar en el tiempo, en futuras generaciones. Entonces, muchas gracias por eso, y pues, en serio te super admiro. No, hermano, muy agradecido soy yo, de verdad que me siento muy afortunado. Gracias por tenerme de vuelta aquí en su casa, que es que buena pregunta, y te lo he dicho de verdad, de corazón, hermano, muy agradecido, y la admiración es mutua, de verdad. Gracias. Muchas gracias, y gracias, mi querido Paz. Infinitas gracias, carnal, por darte el tiempo de estar aquí en tu casa. Qué buena pregunta, y por abrirnos tu corazoncito, bueno, tu corazonzote más que nada. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te admiro un chingo, bro. Gracias por todo lo que has ayudado, influido en nuestras vidas. Nos has ayudado en nuestra mentalidad, espiritualidad, en nuestras finanzas, en nuestras pasiones, en nuestras artes. Y pues eres mi carnal, eres mi familia. Gracias por adoptarnos mutuamente. Ya sé. Por abrirnos las puertas de tu hogar. Que tu hogar me encanta, porque como me has enseñado, tu hogar es el mundo. Y me has enseñado que el mundo también es mi hogar. Y cada vez que estoy contigo aprendo algo nuevo. Así que qué bonito es poder tenerte últimamente con más tiempo libre, porque antes estabas muy ocupado, pero ahora tienes ciertos lapsos donde puedes venir aquí y a varias cosas, proyectos, y a seguirle dando. Gracias por soñar y hacernos soñar cada vez más grande contigo. No, gracias, hermano, y pues de eso se trata, ¿no? De poner tu granito de arena, dejar el mundo, si se puede, un poquito mejor. Y yo siempre lo he dicho, que si no compartes tus conocimientos, de nada sirve lo que sabes, ¿no? Entonces, y de verdad que aparte, para ser receptivo necesitas tener la mentalidad de un espíritu enseñable. Como decía uno de mis mentores, que el maestro no baja al discípulo hasta que el discípulo está preparado para recibir al maestro. Entonces, de verdad que el agradecido soy yo. Yo también aprendo, me retroalimento de ustedes día con día, y es una relación de crecimiento, y es lo que me encanta de estar aquí con ustedes. Bueno, ya para despedirnos, tus redes sociales, Chay, para todo el que quiera preguntarte algún consejo o algo. Ahora sí tengo, y muy padre, estoy como rumbeando en todas mis redes sociales. Donde me pueden contactar más directamente es en Instagram, que es donde he estado más activo, y rumbeando con doble U, así como se escucha, rumbeando con doble U, ahí me pueden contactar. Bueno, Meni. Ya saben, a mí me pueden encontrar en todos lados como Meni05J. También mi red principal es Instagram, Facebook no me encuentran. Y la red del negocio Fly in Freedom, para que nos vayamos a contactar por ahí. Y bueno, a mí me encuentran como David Paz DSP en todas las redes sociales. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, y también escúchenos en todas las plataformas de música. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com y todas las redes de Paz Company. Gracias a todos por escucharnos, por estar aquí, por hacer de esta comunidad cada vez más grande. Ya estamos gracias, saludo a todos los de Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos, creo que Canadá, las personas de Alemania. Me encanta que Meni es todo un crack, que supo poner los subtítulos en un montón de idiomas, y hay países que yo ni me imaginaba, los que estamos llegando y nos contactan de repente. Gracias totales por darse su espacio y su tiempo para escuchar a sus humildes servidores. Hacemos esto con mucho cariño para poder dejar en este mundo una huella, poder hacerlo aunque sea un poquito mejor, y si se puede muchísimo mejor. Si llega este mensaje a una sola persona, por una sola persona vale la pena, pero si llega a millones mucho mejor. Así que ayúdenos a compartir esto con todos sus amigos, todas las personas que
están apasionadas por el baile y cada capítulo si sienten que le puede ayudar a alguien, compártanlo y ayudemos a todo el mundo. Gracias por todo y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! El reggaetón champán no es el mejor baile, güey.